Y entonces después, como ustedes son testigos de quedarme congelado frente a las afirmaciones de Orlando Goncalves y lo que está sucediendo en el mundo y lo que sucedió el 6 y 7 en la Asamblea Nacional, aquí tenemos a Daniel Lara Farías, quien conmovió a los espectadores con su foto de cuando era niñito. Era cuando el niño Jesús le traía los regalos. Ahora no le trae los regalos porque se porta mal. O si no, ¿qué regalos te trajo? A ver. Me trajo una Alexa y tengo a Alexa al lado. Eso no te lo trajo el niño Jesús, eso lo compraste tú porque se te estropeó. Por eso estabas tan perdido, porque tú mismo dijiste que se te estropeó. Vamos a ver si sabe quién eres tú. Alexa, ¿quién es Napoleón Bravo? Lo siento, esa persona no me suena. Aún no conozco a todo el mundo. No te conozco. Lo siento. Pregunta quién eres tú, a ver qué te dice. No, tampoco me conoce. Menos. Bueno, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando en el mundo? Y después hablamos de Venezuela. Mira, yo estoy viendo lo que, bueno, para el momento en el que estamos hablando, la preocupación está en un juego de boxeo de sombra, donde se habla de guerra, pero hasta el momento se habla de un solo muerto, que es Soleimani, a pesar de que este jefe militar del régimen teocrático iraní fue asesinado junto a 6 personas más, fueron 7 personas asesinadas. Ahora, la respuesta que ellos dicen haber dado, bombardeando, según ellos dicen, unas bases de los Estados Unidos en Irak. Estábamos esperando, para el momento en que estamos en esta conversación, las declaraciones de Donald Trump al respecto. Ya declaró Donald Trump y ya Donald Trump dijo que ya estaba liquidado la cosa y demás. Mira, a mí me suena muy extraño lo siguiente, y eso se lo estaba comentando a Orlando Goncalves, y es que primero Soleimani tuvo manifestaciones en contra de él hace meses atrás en Irán, porque la gente estaba protestando porque había demasiados problemas en el régimen y estaba dedicando demasiado dinero, ¿no?, a la parte militar, a financiar a grupos que nosotros llamamos terroristas y que ellos llaman heroicos, o como quieras llamarlo. Eso por un lado. O sea que, y además se convirtió en un héroe, porque mientras no era peligroso para el ayatollah Soleimani, fue considerado más o menos lo que sucedió en Cuba con el Che Guevara. Era un héroe hasta que te dijeron, bueno, te vas para Bolivia, y ahí lo abandonaron. Eso por un lado. Por otro lado, me extraña mucho que la reacción norteamericana frente a lo que realmente hicieron los iraníes sea matar al segundo hombre y el hombre fuerte, ¿no?, de iraní. Me pareció una reacción muy buena para Occidente, porque él es el que organizaba todas esas cosas. Inclusive me decía Antonio Ledesma esta mañana que estuvo viviendo en Venezuela, en La Lagunita, y que iba mucho a Apure, trabajaba allí. Por otro lado, eso de que el régimen iraní anunciara, ¿no?, vamos entonces a bombardear donde están los soldados norteamericanos, ¿qué le están diciendo? Bueno, salgan de esos sitios donde están en Irak porque vamos a bombardear. Me suena lo mismo que hizo Trump cuando estaba comenzando su gobierno, que anunció vamos a bombardear un aeropuerto, no me acuerdo de dónde, y claro, cuando evidentemente lo bombardearon, pero no hubo un solo muerto, porque él anunció, como después se ratificó por gente de la Casa Blanca, anunciaron que iban a bombardear eso. Me suena que tanto Estados Unidos como el gobierno iraní se deshicieron de una persona que era molesta. O sea, ¿tú crees que estamos hablando de una operación de entrega y de alguna manera de un fake? Yo estaba diciendo que aparentemente Soleimani se convirtió en un problema para el gobierno iraní y era un problema para Occidente y concretamente para los Estados Unidos. O sea, que de alguna manera Irán pudo haberlo entregado, o alguien, no necesariamente el ayatolá,
no necesariamente el presidente, pero Es posible. Alguien lo entregó. Es posible, pero fíjate que la reacción, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente hicieron. Tanto en Trump como el ayatollah. Muerta a los Estados Unidos, muerta a los Estados Unidos, nos vengaremos, esto solamente va a ser el comienzo que vamos a empezar a bombardear. Vamos a ver qué pasa después, porque hasta ahora parece que se tranquilizó aparentemente la cosa, pero estamos hablando, por un lado, de Trump, que no se sabe nunca lo que va a hacer, da la impresión que es parte de su juego, tú no vas a saber cómo voy a reaccionar yo después, ¿no? Y por otro lado, que los otros son unos fanáticos religiosos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, para empezar hay que ver también algunas cosas. Hay que, en estos casos, y en todo en realidad, yo creo que es necesario evaluar los hechos y no las palabras. A pesar de que las palabras matan, porque las palabras que más han matado en la historia son preparen y apunten y fuego. O sea, que las palabras sí matan. Entonces, basado en los hechos, hay un hecho incontrovertible. Los Estados Unidos ejecutaron a un jefe militar iraní que tenía más altas responsabilidades en promover las acciones de guerra irregular en países aliados de los Estados Unidos y que era parte fundamental de la estrategia expansionista iraní, de la estrategia intervencionista iraní y de las estrategias de desestabilización del Medio Oriente. Eso está perfectamente claro. Y a ese tipo se lo bajaron. Eso es un hecho. Luego están las reacciones. Una cosa es la reacción pública que pueda tener el estamento político y teocrático iraní, y otra cosa es las acciones que puedan desarrollar. No porque no quieran, sino porque en realidad tengan los recursos para hacerlo y estén calculando de verdad, estén echando los cálculos para ver hasta dónde pueden llegar. Yo dudo muchísimo, de verdad lo dudo mucho, que los Estados Unidos se haya lanzado esta acción sin calcular debidamente las consecuencias que esta acción podría tener, inclusive dentro de sus aliados, inclusive dentro de sus adversarios en la zona. Yo dudo mucho, ¿verdad? Yo cuando vi las expresiones rusas, por ejemplo, diciendo que condenaba de cualquier forma, lo que sea, yo hasta ahí. Eso fue todo. Es que estamos de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo. Entonces, eso, de alguna manera, cuando tú lo evalúas en blanco y negro... Pero perdona, los débiles fueron los chinos. Porque por lo menos los decían, bueno, es que me toman la pata, pero es que los chinos ni eso. Tú sabes lo de la paciencia china, ¿no? Lo que han dicho siempre de la paciencia china. Es una gente que espera 300 años para dar una declaración. Pero lo importante aquí es que, por ejemplo, ayer, e inclusive hoy, lo que decía la prensa europea, lo que salta aquí en Alemania particularmente era la preocupación que hay por la caída de las exportaciones de productos manufacturados alemanes, cosa que está de alguna manera ralentizando la economía. Y lo que estaba hoy en esta PT era las amenazas, la advertencia que lanzó los Estados Unidos a las embarcaciones que transitan por la zona, diciendo que tomaran sus previsiones porque esta gente podía ser capaz de lanzarse contra embarcaciones. La amenaza de la guerra y el impacto que eso puede tener en la economía. Esa era la discusión. La discusión estaba en ese sobre todo en la prensa europea, que es anti-Trump, casi mayoritariamente. Esta mañana, la noticia cambia de color a raíz de la caída del avión ucraniano. Y es que es importante, es un avión de Ucrania y se cae en un vuelo Teherán-Kiev minutos después de despegar. Y entonces, en medio de esta situación que hay, o sea, todo huele muy mal. Lo último que supe hace minutos, porque le he estado haciendo seguimiento a la noticia minuto a minuto, lo último que supe es que hay una declaración de Irán de que ellos van a investigar, que ellos no van a entregar la caja negra, que ellos no van a ceder. Ya también han dicho Ucrania que no ha sido y que no cree que haya sido un atentado terrorista. Sí, pero es que nadie puede decir absolutamente nada sin haber revisado el accidente. Y te digo una cosa, yo
yo creo que yo entré directamente a trabajar en aviación en el año 2004. Y si algo he visto en la vida ha sido accidente. Y, o sea, tú no puedes adelantar nada. A ver, para empezar, vamos a ver el sitio, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, vamos a escuchar la conversación. Y menos Irán, como ya dijo, no va a entregar la caja negra. Pero es que más allá de todo eso, ¿no? Fíjate que cuando se hace una investigación, fíjate que el avión iraníes iban ucranianos, el avión es ucraniano y ocurrió en Irán. ¿Quiénes tienen que participar en la investigación? Una investigación de un accidente. Eso es norma internacional. En la investigación de un accidente participa. Quien lleva la investigación es el país donde ocurrió el accidente. El país donde ocurrió el accidente es quien debe llevar la investigación. Pero en esa junta de investigación debe estar una representación del país de origen de la aeronave, que es Ucrania, una representación del país de origen de la aerolínea, si es que acaso el avión tiene bandera de un país pero pertenece a la aerolínea de otro país. Y deben participar representantes como observadores de las nacionalidades que iban a bordo. E inclusive si la nacionalidad de las tripulaciones era distinta a todos los involucrados, también participan. Y muy importante, representantes de los fabricantes de la aeronave. Porque como es eso con una aeronave nueva, ocurrió lo que ocurrió. Es decir, es un Boeing y había 40 y pico de canadienses. Bueno, entonces allí estamos viendo que en medio de todo esto, ese tema, en este momento se está debatiendo mucho los locos. Dice, bueno, pero ¿será que se le salió un tiro? ¿Será que fue un error? ¿O será que es un mensaje? ¿O sale la otra preocupación de qué había en el avión? Ya adelantaron que sospechan seriamente que fue un problema técnico. Pero el solo hecho de que estemos debatiendo el tema. ¿Y por qué estás ligando? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás ligando una cosa con la otra? A ver. Porque la cosa está tan nebulosa. Las amenazas de Irán han sido tan amplias y a la vez tan restringidas que todo el mundo piensa que, porque fue lo que primero que se pensó, porque aquí venía la Tercera Guerra Mundial. Y todo el mundo habla siempre de la Tercera Guerra Mundial, y aquí se han hecho centenares de películas, de videos, y nadie sabe a ciencia cierta cómo podría ser esa guerra. Va a ser una guerra como la Primera Guerra Mundial, que fue de trinchera. Va a ser una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que fue una catástrofe espantosa. O va a ser una guerra de tercera generación donde la van a pelear los robots, donde la van a pelear con drones. Y la sangre va a ser de mentira. No lo sabemos. Por eso es que entonces cuando uno ve, oye, qué raro que se caiga un avión en Irán, de la forma y el avión aparte de eso es ucraniano, con todo el problema que hay en Ucrania, entonces todo el mundo empieza a especular. ¿A dónde voy yo con todo esto? Yo voy con todo esto a lo siguiente, que hay que decir una cosa básica en este momento. Pues no sabemos lo que está pasando. No sabemos lo que está pasando. Hay una incertidumbre total. Y te lo digo yo de Alemania. Tú estás en los Estados Unidos, ¿no? O sea que, de alguna manera, si se habla de una Tercera Guerra Mundial, estamos muy mal ubicados para estar hablando de ella. Peor están los israelitas. Mis amigos en Israel, allá en el que estuve... Yo te confieso que no, por nada del mundo iría de turista en estos días a Israel, pero por nada del mundo. Turismo de aventura, ¿no? Pero es allí donde uno... entonces, ¿tú sabes lo que significa vivir en Israel en este momento? ¿Tú sabes lo que significa ser israelí en cualquier momento de la vida? Pero en este momento en particular. ¿Me puedo comentar algo? En mi visita a Israel, una de las visitas que nunca voy a olvidar fue la visita a un kibutz que queda en la frontera con Gaza. Por supuesto, ese kibutz está allí desde hace muchísimo tiempo. Pero acuérdate que Gaza era un territorio que pertenecía a Israel hasta que Israel decidió en los acuerdos de paz cederlo. Por lo tanto, ellos al final quedan allí en medio de la frontera. Y yo fui de visita a ese kibutz, me llevaron de visita junto al grupo de periodistas con el que iba. Y oye, yo me fui de allí sintiéndome tan mal, porque tú veías la cerca, veías al otro lado, veías Gaza, y nos estaban contando los habitantes de allí cómo vivían ellos. Que no era necesario que nos lo contaran, bastaba ver
Para mí la imagen más sobrecogedora fue el preescolar del kibutz. Porque era un preescolar muy bonito, como cualquier preescolar, y tenía unas inmensas columnas que rodeaban y que tenían una cúpula aquello para evitar, porque les lanzan, ellos reciben no sé cuántos cohetes que quieren. Entonces hay una alerta, hay unos refugios antiaéreos, tienen 15 segundos para correr al refugio, si suena la alarma. El campo de fútbol estaba inhabilitado al momento en el que fuimos porque habían lanzado unos cohetes y le habían abierto todo un boquete en el mediocampo y en la arquería. Entonces uno veía eso y uno decía, oye, ¿cómo se vive aquí? O sea, ¿cómo hace una persona para vivir con esta angustia permanente de que te suene ¿cómo se llama? La alarma y tú tengas 15 segundos para correr y el refugio queda muy lejos, entonces te tienes que tirar al piso? O sea, entonces yo solo preguntaba, ¿y usted? Y con todo esto, ¿y usted por qué vive aquí? O sea, ¿por qué usted no se muda? Y la señora me contestó, ¿para dónde? Porque usted no se da de aquí, pero ¿para dónde? Pero es que yo todavía he vivido aquí, o sea, yo no me tengo que ir, o sea, ellos lo que tienen que hacer es dejar de lanzar los cohetes, yo no estoy haciendo nada a ellos, yo quiero ir tranquila aquí. La determinación de esa gente, por supuesto, más allá de lo que una persona pueda pensar, o sea, yo seguramente me hubiese ido, quién sabe. Bueno, pero algo de eso viviste tú con el deslave. Muchísima gente no se quiso ir de allí porque esta es mi casa y a dónde me voy a ir. Exacto. Oye, qué buena alegoría. Y a mí me pasó, aunque yo no era damnificado, gracias a Dios, ni mi familia, pero fue algo que yo, en efecto, yo pensé. Yo dije, pero ¿para dónde me voy a ir? Si yo vivo aquí, toda la vida he vivido aquí, toda la vida estaba aquí. Pero te voy a recomendar, antes de que cambiamos de tema, que te voy a recomendar, si tienes Netflix, que veas El Espía, basado en un espía israelita. Ya me la han recomendado 50 que de verdad vivió, es un hecho real. Sí, cómo no. No, yo guardo grandes recuerdos de todas esas visitas a Israel, sobre todo y por cierto, que uno de los resultados de esa visita fue un trabajo de investigación que hice, que debo hacerlo más largo para publicarlo. Va a ser publicado el año que viene, que es la historia de los testimonios de venezolanos emigrados a Israel, de judíos venezolanos migrados a Israel. Cuando un judío regresa a la tierra prometida, se le da el nombre de Olé, el plural es Olim, los Olim venezolanos. Y yo hice una investigación con una conversación con el testimonio de 6 venezolanos que en distintos momentos, algunos muy recientes, otros hace muchos años, se fueron a vivir allá. Y uno de los testimonios es de una extraordinaria persona que vive en el pueblo de Askelón, que es normalmente muy asediado por el lanzamiento de cohetes y todas esas cosas. Yo hablé con gente que me contaba cómo en el sitio donde yo estaba con él conversando en Jerusalén en el pasado, estaban ellos muy tranquilos y de repente estallaba el autobús o de repente llegaba alguien ametrallando a la gente. O sea, esas pequeñas vivencias de zonas en conflicto uno las escucha y seguramente seguramente no, es que también escuché las vivencias de los palestinos, porque no tiene que escucharlo todo, de palestinos que viven en otro lado, palestinos que viven dentro de Israel y que tienen sus autoridades y que tienen su libertad y todo lo demás. Y uno entiende más o menos, o tiene como una aproximación a lo que significa la guerra para el que la vive. Porque una cosa es el militar, una cosa es el político, que normalmente, sobre todo el político nunca muere, ¿no? O sea, yo nunca he visto un político muriendo en una guerra. Normalmente creo que el archiduque Francisco Fernando fue el único, ¿no? Que lo mataron y empezó la guerra. Pero que un político muera en una guerra es muy raro. Producto de esa guerra. Los militares y la gente, los civiles. Nunca los políticos. Entonces, esas aproximaciones que en medio de esta crisis que estamos viviendo es muy importante porque en el caso de Irán, y de paso conozco muchos iraníes aquí en Alemania, el iraní y el iraquí
al contrario de lo que se piensa, por lo menos lo que yo pensaba, son una gente muy occidentalizada, ¿ves? Y no son unos beduinos en camello. Sí hay mucha gente proveniente de estos países que vienen de pequeños, por ejemplo, los sirios que han tenido que escapar de su país en esta espantosa guerra que nos ha tocado vivir. Tú te consigues gente que viene de pequeños pueblitos. Los afganos, sobre todo los de la minoritaria etnia pastún, son una gente que te dice, te cuenta las condiciones limitadas en las que vivían. Pero cuando tú hablas con un iraní, tú te das cuenta que estás hablando con una persona que está despolarizada, sabe lo que, o sea, está dentro de la modernidad. O sea, que no estamos hablando de una gente por allá atrasada, todo aquello, que bueno, porque Dios mira las cosas, lo que hacen, etc. Estamos hablando de otro tipo de gente. Estamos hablando de una gente que tiene otra visión de la vida. Y además de eso, en el caso del iraní, es gente muy consciente de que ellos son tres cosas. Y esas tres cosas es impresionante porque lo he visto. Cuando un iraní, yo me daba cuenta que yo estudiaba con iraníes, y cuando llegaba un nuevo alumno, o conocía a una nueva persona que era musulmán, entonces, ¿tú eres de dónde eres? Soy de Siria. Entonces, se de Siria, y entonces le preguntaban si era musulmán, porque hay muchísimos sirios que no son musulmanes, son cristianos. Y decía, sí, y después que respondía que sí, era musulmán, se le preguntaba, ¿chía o suna? Es decir, chiita o sunita, ¿no? Esas tres cosas son muy importantes dentro del conglomerado islámico. Y para el iraní es parte fundamental de sus relaciones. Número uno, ¿de dónde eres tú? Porque los iraníes no son árabes, los iraníes son persas. Número uno, ¿de dónde eres? Usted es iraní, ok. Número dos, ¿usted es musulmán? Sí, es musulmán. Número tres, ¿usted es chiita? Eso es lo que significa para un iraní. O sea, esa es la concepción fundamental de un iraní, ¿no? La nación, la religión, y quizás al revés, ¿no? La religión, la parte de la religión y el pueblo del cual viene. Entonces, todas esas pequeñas cosas que yo siento que no se evalúan en su conjunto cuando se analiza la región, hay que tenerlas muy en cuenta. No hay una solidaridad automática por el hecho de que le hayan matado a este personaje. No hay una solidaridad automática en todos los países de la región. Tú no ves a Arabia Saudita lamentándolo. Bueno, todo lo contrario. Arabia Saudita prestó sus aeropuertos para que los aviones norteamericanos pudieran bombardear. Pero te fuiste demasiado del tema, muy interesante, pero tenemos el tiempo limitado hoy. Vamos con la segunda parte.